¿Qué esconde la teoría del Candle Range Theory? ¿Es una nueva metodología? ¿O por el contrario, es una teoría reinventada? Son muchos los traders a día de hoy que ya han dejado a un lado los conceptos de ICT y el Smart Money Concepts y se están adaptando a este nuevo estilo de trading. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Si quieres saber más acerca de lo que oculta este milagroso sistema, si se trata del nuevo santo grial del trading o por el contrario, es una renovación de conceptos que ya existían, quédate hasta el final del vídeo porque esto te interesa. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos traders, yo soy Paul Castella de Trading Forex TV, trader desde hace ya más de 10 años y durante toda esta larga carrera he tenido tiempo de estudiar y aplicar muchísimas metodologías y estrategias. Empezando por las ondas de Elliott, que fue como me inicié en el trading, pasando por el chartismo, la acción del precio clásica, ICT de las mentorías de Michael Huddleston de The Inner Cycle Trader, también los conceptos de Smart Money Concepts y por último una metodología que me llamó mucho la atención, especialmente por su parecido a mi forma de operar, su esencia, la lógica que conlleva y el alto ratio de acierto riesgo-beneficio que ofrece el Candle Range Theory. Debo advertir que aún soy aprendiz de este sistema. Pero realmente estamos ante un nuevo santo grial. Y es que tras llevar muchas semanas estudiando y aplicando el sistema, hay algo que me resultó extremadamente familiar visto desde una perspectiva más genérica. Y la lógica y teoría que hay detrás de este sistema es singularmente parecida a la metodología de Richard Wyckoff, o más conocida como la teoría de Wyckoff. Wyckoff fue pionero en el trading en su época, en los años 30, junto a Dow, Gunn, Elliott y Merrill, al descifrar que el precio se basaba en tres leyes fundamentales: ley de oferta y demanda, causa y efecto y el esfuerzo versus resultado. Basándose en estas tres leyes, Wyckoff decía que el mercado se movía en ciclos predecibles que constaban principalmente de tres fases: acumulación, distribución y la participación, siendo esta última la aceleración del precio, es decir, el movimiento. Por lo tanto, si observamos esta imagen, vas a poder apreciar cómo la teoría de Wyckoff que funcionaba por ciclos de mercado. En esta imagen puedes ver que el ciclo del precio según Wyckoff y a su derecha la teoría de tres velas del Candle Range Theory, o más comúnmente conocido como el CRT. Si observas bien y comparamos estas imágenes de ahora, los ciclos de Wyckoff de acumulación y distribución son increíblemente parecidos a las llamadas sopas de tortuga o las Turtle Soup o TS para ser más abreviado. Si observas bien esta imagen, como puedes ver, este dibujo, exactamente tal como se está dibujando aquí, es exactamente igual que este que estás viendo aquí. Ambas teorías se basan en ciclos de mercado y los participantes institucionales una vez el precio entra en una lateralización. Por lo tanto, si observamos esta imagen, vas a poder apreciar como la teoría de Wyckoff que funcionaba por ciclos de mercado. En esta imagen puedes ver el ciclo del precio según Wyckoff y a su derecha la teoría de tres velas del Candle Range Theory, o más comúnmente conocido como el CRT. Como puedes ver, en esta parte de aquí de la izquierda de Wyckoff tenemos las fases de distribución y redistribución y aquí tenemos la teoría del CRT, basado en una sola vela. Pero al final buscamos el mismo objetivo y el mismo tipo de movimiento. En ambas teorías podemos encontrar el final de un ciclo de mercado y el inicio de uno nuevo, basado en la finalización con una TS, una Turtle Soup, o como le llamaba Wyckoff, las fases de acumulación o distribución. Si observas bien, en esta parte de aquí tenemos el final de un ciclo alcista, lo mismo que ocurre cuando finaliza el movimiento de una vela. Si observas, tenemos aquí un pequeño movimiento de manipulación, también un pequeño movimiento de manipulación, final de ciclo y por lo tanto la distribución, como vemos aquí, y la fase de distribución como vemos aquí. Son muy similares. Pero la teoría no es tan sencilla, ya que para identificar el final de un ciclo, Wyckoff se basaba en el precio y el volumen, especialmente en el volumen de mercado. Wyckoff usaba el volumen para identificar qué estaba haciendo el dinero institucional en cada fase de mercado. En la acumulación, el volumen disminuye hasta que aparece un pico fuerte en el Selling Climax. Es este punto de aquí, donde aparecería un pico fuerte de volumen, señalando que los profesionales están absorbiendo ventas y lo mismo, pero al revés, en las fases de distribución. Por lo tanto, si analizamos bien estas imágenes y las comparamos, podemos ver cómo ambas metodologías buscan algo muy similar, una Turtle Soup o una acumulación y distribución, en donde se busca una señal de liquidez institucional, una buscando el perfil de volumen y fases y eventos del precio, en el caso de Wyckoff, y la otra usando únicamente la neutralización de un rango o la formación de un patrón de tres velas, como podemos ver a la derecha con el Candle Range Theory. Pero si observamos bien, al final acaba siendo algo muy parecido. Aquí tenemos el final de una fase de acumulación,
y aquí sucede lo mismo, es decir, tenemos esa final de fase de acumulación. Entendiendo que el Selling Climax para el caso de Wyckoff o el ST, el retesteo, sería el Failure Swing del modelo CRT. Como podéis ver, al final lo que sucede es un proceso de final de acumulación con un proceso de sacudida engaño o toma de liquidez institucional, una utilizando el perfil de volumen y otra únicamente utilizando la acción del precio. Y luego el movimiento que buscamos es la participación institucional, como podemos ver aquí a la derecha y como podemos ver aquí a la izquierda. Lo que ocurre en una fase de distribución o acumulación sucede en el rango del CRT, especialmente dentro de las velas y su fractalidad, pero de una forma más simplificada. En ambas teorías tenemos patrones de reversa o de continuación, como puedes ver en estas imágenes. Según el contexto de mercado, se aplican de una forma u otra, pero vienen a explicarse de una forma algo distinta con el mismo objetivo. Si observas bien, pues aquí tenemos el final de un ciclo, empieza a acumular, sacudida y empezamos a generar nuevas velas alcistas. Si nosotros tuviésemos esto situado a la inversa del CRT, estaríamos viendo el Failure Swing, que sería este Selling Climax con incremento de volumen, y luego cómo sale de este rango y vemos estas velas de continuación. Esto estaría ocurriendo en una temporalidad menor y esto sería en una temporalidad mayor. Al final lo que se está utilizando es el mismo objetivo, pero aplicando la fractalidad de mercado mediante las velas. Entonces, ¿el CRT se basa en una nueva teoría o en cambio es una renovación de una teoría ya existente? Sí y no, te respondo. Y te explicaré las diferencias, pero la principal y la más importante es la teoría basada en tiempo. En el CRT es muy importante la forma en que se imprime la vela, independientemente de la temporalidad, pero sí se usa la fractalidad del mercado para analizar de más a menos el patrón principal. Una vela está formada por precio, es decir, Open, High, Low, Close, y abreviado sería el OHLC. Y esto forma la vela japonesa, es decir, el tiempo. Y luego, dependiendo de la temporalidad que nosotros estemos viendo en el gráfico, el tiempo de la vela. A esto es lo que se le llama el factor tiempo. Y es la principal diferencia, ya que usa patrones de vela para sus entradas y salidas, ya sean en rangos mensuales, semanales, diarios, 4 horas, etc. Por lo tanto, su fractalidad en la formación de este patrón de 3 velas y el tiempo en que se imprime. La gran ventaja de esto es que tenemos unos días y unas horas muy definidos para operar. Es decir, operamos basado en tiempo y por lo tanto la realización del Failure Swing se debe producir en un tiempo determinado, lo cual nos da una gran ventaja. En la metodología Wyckoff esto sería la detección del volumen institucional y no hay un tiempo determinado para ello. En cambio, Wyckoff jugaba con las estructuras del precio y se debía dividir en distintas fases y eventos. Entre ellos constaba de 5 fases, A, B, C, D y E, siendo la fase A la detección del volumen institucional con los Buying o los Selling Climax, que desde el punto de vista ICT o Smart Money sería una toma de liquidez de un viejo bajo o un viejo alto. Y tras detectar las siguientes fases, había un retesteo o un secondary test, lo que podría ser el Failure Swing. En la fase B, de esa neutralización para detectar el volumen de mercado institucional. Y los Spring o los Uptrust podría ser el patrón de 3 velas que buscamos en el CRT. Por lo tanto, con la metodología Wyckoff buscamos que encaje más un número de fases y eventos una vez analizado el perfil de volumen. Como ves, ambas teorías son muy interesantes. Wyckoff lleva cerca de 100 años usándose, mientras que el CRT es un sistema más novedoso, basado en el tiempo y el patrón de las velas, siendo este mucho más práctico y fácil de operar. ¿Son exactamente iguales? No, pero ambas tienen la misma esencia. Atrapar el inicio del movimiento explosivo tras una sopa de tortuga, es decir, la participación a mercado tras lateralizar el precio. Y como puedes ver en esta imagen, el CRT, es decir, cuando hace el Failure Swing y cuando tiene este proceso de distribución en una hora y día determinado con el patrón de 3 velas que buscamos, tiene este movimiento de fractalidad dentro de su propio rango, es decir, distribuye hasta una zona objetivo. Como puedes ver ahora en Wyckoff, si lo vemos de forma inversa, en lugar de distribuir lo que hace es acumular, es decir, pasa del programa de ventas al programa de compras, sucede exactamente lo mismo. Busca neutralizaciones de velas anteriores hasta el final del ciclo, es decir,
una nueva fase de distribución. Pero si observas bien, ambas imágenes, esta en programa de ventas y esta en programa de compras, son prácticamente iguales. Existen otros sistemas que explotan esta ventaja, incluido el sistema Alien, que es la imagen que estás viendo aquí, que usaba las bandas de Bollinger y el ADX, es decir, mediante indicadores para iniciar las compras o ventas en el momento que el precio salía del rango. Es por poner un ejemplo, y te lo voy a decir muy prácticamente, aunque te asuste ver todo este número de indicadores, lo que buscaba es un proceso, en este caso, de reacumulación. Como puedes ver, vemos aquí un pequeño failure swing, y luego inicia todo un movimiento explosivo al alza. Pues bien, pues Alien únicamente explotaba mediante indicadores la direccionalidad y el momento con los ADX. Como digo, hay muchos sistemas que explotan este tipo de teorías. Ahora que has entendido la esencia de la teoría, ¿qué opinas? ¿Crees que se trata del mismo sistema? ¿Cuál te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Y como es lógico, es imposible explicarlo todo en un solo vídeo, pero si quieres seguir aprendiendo, tengo 3 regalos para ti. En primer lugar, tienes toda la teoría del CRT explicada en un blog en mi página web. Editor, ayúdales para que sepan dónde está este blog. Pero además te voy a dejar el enlace en la descripción, y por otro lado, si quieres aprender la teoría de Wyckoff, en mi canal de YouTube tienes un curso de 5 horas aplicada principalmente con la acción del precio, y te dejaré un enlace en la descripción para descargar el libro que escribí yo mismo, que te servirá como material de estudio de este curso. La descarga es totalmente gratis. Ahora sí, trader, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos como estos, y sobre todo déjame tu opinión, qué opinas sobre este nuevo sistema. ¿Ya existía? ¿Está reinventado? ¿O estamos ante el nuevo Santo Grial? Te escucho. Traders, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Prisa, liquidity grab, lo que otros no ven. Mi entrada sniper golpea justo en el 100. Busco el silver bullet en la kill zone activo. Analizo patrones, me mantengo objetivo. Wise liquidity target en la mira. Mientras otros pierden, yo multiplico la vida. Yo, si las vende humos, busca la verdad. Con Trading Forex te vete en claridad. Fair value gaps, ineficiencias que cerrar. Mejor ratio beneficio, listo para ganar.